quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédese con nosotros y el programa Café Tertulia. Bueno, muy buenas noches. Aquí otro miércoles de Café Tertulia por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Con aquí su servidor Luis Rafael Monch y con todo el equipo de Radio TPC, Alicia en los controles, Alejandra como siempre, tan pendiente y atenta en todo lo que es pertinente al montaje de los programas, nuestro director, el señor Jorge Omar Guido Bono, y el grupo de panelistas de Radio TPC, siempre con temas muy interesantes. En esta noche de hoy vamos a comenzar el programa implorando la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestra Virgen María, para que nos acompañe en todo momento y nos acompañe en este especial programa, el cual lo vamos a dedicar a dos bandos. Básicamente el programa se basa en dos bandos que no necesariamente son el bando opositor y el bando oficialista, es decir, en lo que respecta a los gobiernos, sino dos bandos que los dos se hacen llamar opositores. Es decir, tenemos casos con los cuales vamos a describir esto que llamamos dos bandos. Vamos a ir desarrollando poco a poco el programa, incorporando hechos, incorporando casos con los cuales pues se definen estos temas con total claridad, ¿no? Fíjense bien, el caso específico de mi tierra natal, digamos lo que acontece en Venezuela, es que tenemos dos bandos en la oposición. Esos dos bandos que están en la oposición, uno dice ser la oposición real, la oposición digamos legal, o la oposición reconocida tanto nacionalmente como internacionalmente. Y también tenemos el otro bando, que es la oposición que se ha, digamos, yo no diría segregado, la han segregado hacia el lado radical, hacia el lado fuerte, el lado, bueno, nos han dicho cualquier cantidad de cosas. Y esto es un caso, lo cual conlleva a un análisis, el cual se refiere
al tema de poder luchar contra los regímenes autoritarios que se encuentran hoy día en el poder, como es el caso pues de Venezuela, como es el caso que tenemos en Ecuador, ya con la reelección indefinida, tenemos el caso de Nicaragua, y así sucesivamente, caso tras caso, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en la democracia tienen que existir los partidos políticos. Tienen que existir porque los partidos políticos pues son parte de la conformación de una democracia donde existe la diversidad de pensamiento, la libertad de pensamiento, y también existe pues la libertad de conciencia y todas las demás libertades. Tenemos este caso, por ejemplo, en Venezuela, donde existe una conformación de partidos políticos que se han agrupado en lo que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, la cual ya muchos conocen. Y tenemos un candidato que fue elegido en elecciones primarias, que es el señor Enrique Capriles Radonsky. Pero vamos un poquito más allá. Nos encontraríamos entonces con el hecho de que a la hora de apoyar un candidato, ¿verdad?, que represente al frente, es decir, al frente democrático del país, al frente verdaderamente democrático del país, entonces no sería, digamos, sano, vuelvo a repetir la palabra sano, estar atomizados. Estar atomizados conlleva a no tener fuerza, porque fíjense bien, no existe cosa más agradable que un atomizador con un buen perfume. El perfume es agradable porque bien sea es un perfume suave, agradable al olfato, y cuando cae en la piel o en las prendas de ropa, pues perfuma. Es todo lo opuesto de lo que tenemos en Venezuela, con una oposición totalmente atomizada ante un régimen homogéneo, un régimen sólido, que a pesar de todas las cosas que están pasando, el régimen todavía se mantiene haciendo daño. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Nicaragua, lo mismo pasa en Uruguay, ahora con el Partido Colorado. El Partido Colorado, pues creando cualquier tipo de suspicacias sobre los deseos de retornar a una verdadera democracia, a la República del Uruguay, pues están teniendo cualquier cantidad de diferencias, discrepancias, y no se unen como debe ser a apoyar a la calle Pou para que sea el próximo ocupante de la primera magistratura del país. Pues es eso en esencia a lo que me refiero de dos bandos. Verdaderamente uno cuando está en la oposición y es un opositor firme, no necesariamente voy a utilizar la palabra radical, porque la palabra radical tiene muchas variables y muchas direcciones. Se puede ser radical islámico, se puede ser radical de amor, se puede ser radical de la política, porque uno ama la política, se puede ser radical de muchas formas, radical de Dios, porque uno quiere mucho a Dios y uno ama a Dios y uno respeta a Dios. En fin, se puede ser radical de muchas formas. Pero el uso de la palabra radical desde el bando que se mantiene en lo que el expresidente y difunto Carlos Andrés Pérez llamó conchupancia. El régimen tiene un objetivo, tiene un cronograma de versiones. Es un proyecto, ya lo hemos hablado, supranacional para convertir a Venezuela en la chequera de la subversión latinoamericana en contra de
los poderes homogéneos, sobre todo el imperio norteamericano, como así lo llaman, y entonces nos encontramos pues con una oposición que se acomoda a lo que le dosifica el régimen. En este caso ya sabemos pues que es el régimen de Nicolás Maduro. Una oposición que se acomoda a una dosificación de poder como cualquier adicto a la peor de las drogas, a la heroína, a la cocaína, etcétera, al LSD, a todas esas drogas que existen, la marihuana, etcétera. Pienso yo, en estos momentos, ¿estamos nosotros verdaderamente curados contra el populismo? Porque, fíjense bien, populismo también es querer ser la única oposición aceptada, la única oposición legal y registrada, y no permitir e incluir a todos los factores de la oposición. Es decir, en Estados Unidos, recientemente vimos un cambio tremendo en el mapa político norteamericano con la barrida sin precedentes que le han dado los republicanos al Partido Demócrata. Y ha cambiado el color y el mapa político, incluso el proceso de lucha que se desata en este momento contra la administración de Barack Hussein Obama, un hombre que verdaderamente esconde muchas interrogantes, entre ellas pues el caso de Benghazi, poder autoritario con el cual él ha impuesto unas ciertas leyes y cambios que en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, no se había visto cosa igual. Estamos viendo, los gobiernos autoritarios llegan al poder y entonces mangonean al sector opositor. Y no solo lo mangonean, sino que lo dividen, aquello de divide y vencerás. Es exactamente lo que estamos viendo en Venezuela. Cada uno tiene su programa, cada uno tiene su dirección. El pensamiento único por el rescate del país no es exactamente el pensamiento único que se le impone a la masa. Ojo con esto. Hay quienes dicen, no, pero es que yo voy en contra del pensamiento único. Perdón, el pensamiento único nos los tienen impuesto a nosotros. El pensamiento único nos los tienen metido y clavado, digamos, hasta las entrañas, no nos permiten movernos, ¿verdad? Y nos están imponiendo autoritariamente aceptar lo que está sucediendo en el país latinoamericano, hemisférico, etcétera. Entonces, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con pensamiento único? Bueno, a una cosa elemental. Ante lo que nos divide, ante lo que nos produce una destrucción masiva de nuestra formación, ante lo que nos hace un daño sin precedentes, nos encontramos con la necesidad, la imperiosa necesidad de unirnos y comprender que el camino a contrarrestar este flagelo, el cual se nos impone de una manera arbitraria, de una manera brutal, es uniéndonos en un pensamiento único. Bueno, aquí conectados de nuevo, tuvimos un pequeño percance técnico, pero bueno, esos son, como dicen, gajes del oficio, ¿no? Se dan estas circunstancias de vez en cuando. Miren, les decía y les hablaba de dos bandos. En resumen, les hablaba de dos oposiciones, ¿no? Y les mencionaba como ejemplo el bando que tenemos en Venezuela, que es acomodaticio, que es un bando negociador, un bando de diálogo, y está el bando
que mantiene una posición firme, interesada en, profilácticamente o en una forma, vamos a decir, más expedita, llegar a un cambio total, para no llamarlo radical, de todo lo que está sucediendo. Y no lo quiero llamar radical, no porque la palabra no encaje en esto, sino porque básicamente la palabra radical tiene muchas variables. Yo me considero que tengo un pensamiento radical, no tengo por qué negarlo, más por la convicción que tengo de que con un régimen que ha demostrado por todos los ángulos no querer negociar, no querer dialogar, no querer reformar. Reformar quiero decir, por ejemplo, abrir las puertas a reformar el sistema electoral y adaptarlo pues a unas condiciones más aptas para unas elecciones auténticas, elecciones limpias, etcétera, etcétera. Entonces, les hablaba también del tema de la atomización como oposición. Miren, es muy importante tener en cuenta lo que va a suceder en la República del Uruguay. Si nosotros no entendemos el mensaje claro de que los objetivos y, digamos, las metas de un proyecto tan grande como es el proyecto del Foro de Sao Paulo, si no entendemos que esas metas están totalmente definidas para ellos, están totalmente bajo estricto control y con un cronograma de tiempo, nosotros verdaderamente como oposición no tenemos nada que hacer. En Nicaragua, por ejemplo, la oposición está fracturada, está dividida. En Colombia tenemos unas grandes divisiones que se han presentado. Sin embargo, pues la firmeza, la entereza, la integridad de quienes conforman el Centro Democrático junto al expresidente Álvaro Uribe ha dado la talla y ha demostrado tener un altísimo porcentaje de aceptación a nivel nacional. Aunque las leyes colombianas, pues hasta el momento, no permiten la reelección de un personaje de la talla del expresidente Uribe. Pero fíjense bien a lo que yo me refiero. Es como una especie de doble moral, ¿verdad? Y es una especie porque la doble moral que yo conozco es una doble moral que está definida. Cuando sabemos que una persona tiene doble moral, se destaca de los demás, porque es una persona, pues obviamente, completamente falsa. Y lo que estamos viendo ahora es una doble moral en curso. Y me refiero en curso porque, por ejemplo, en nuestra querida Venezuela, hemos tenido saltos de talanquera, como ustedes no se imaginan. Hemos tenido cambios repentinos en las personas que representan la oposición y hemos tenido un sinnúmero de dudosos que no saben en realidad si quedarse de un lado o quedarse del otro, precisamente dándole paso a un juego de intereses que son los que condicionan sus vidas. Y eso es lo que, pues, en estos momentos considero que es el principal flagelo que estamos combatiendo a nivel, yo llamaría internacional. Es decir,
nosotros tenemos que aceptar que las democracias no han sido del todo perfectas, que las democracias han tenido graves faltas, que los programas han estado, digamos, cómodamente manejados, con poco esfuerzo, que las democracias han dado la imagen de que han estado luchando contra los factores autoritarios como los que tenemos en nuestros países hoy día, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, en Ecuador, y que, como ya sabemos, pues los países de la ALBA, ¿no? Y entonces, tal pareciera que no comprendiéramos cuál es el camino a seguir por el simple hecho de que algo ha venido cocinándose, algún brebaje, alguna poción adormecedora se ha venido cocinando en el transcurrir de los tiempos y se nos ha ido infusionando de una manera sutil a todas nuestras poblaciones. Y me voy a tomar la libertad de obviar la palabra pueblo aquí. Inclusive después les voy a decir por qué. Y entonces, esto que se nos ha infusionado, se nos ha ido dosificando de una manera muy sutil, nos ha convertido en personas entreguistas, en personas no creyentes de que la política no es sucia, en personas, es decir, en personas, mejor dicho, déjenme arreglar la frase, en personas creyentes de que la política es sucia, en personas creyentes de que no hay remedio, que no hay salida posible, que todos los políticos son unos corruptos, cosa que tienen razón, porque han ido creciendo las corrupciones, o sea, la corrupción ha sido un flagelo que también ha ido creciendo junto a esta poción que se nos ha ido dando en forma gradual, ¿no? Y entonces nos encontramos en un camino de sumisión, un camino de indefensión aprendida, un camino lleno de un sinnúmero de fallas y de condiciones totalmente adversas a lo que es, digamos, la conformación de una oposición estable, una oposición firme, una oposición que se sienta oposición a pesar de las pocas diferencias que puedan tener. Miren, cuando le saqué el ejemplo de los republicanos, es porque, y ojo, dije republicanos y varios sectores demócratas están en esto. Cuando hay algo que afecta a una nación, podría bien verse que un grupo liderador opositor va en contra de lo que está afectando a dicha nación. Y entonces, obviamente, si ese grupo despertó primero, si ese grupo avanzó primero, también bajo una conciencia cargada de lógica, una conciencia electoral, como a mí me gusta mucho ese término de la conciencia electoral, se unieran todos los demás factores a propiciar el cambio correspondiente que contrarrestara ese efecto nocivo o perjuicio que se le pudiera estar causando a una nación. Es decir, en Estados Unidos se elige un presidente y ese presidente es apoyado por toda la nación hasta el momento en que falla. Lo estamos viendo hoy en día con Barack Hussein Obama. No creamos que el señor Obama
es lo que él dice ser. Está visto y comprobado las graves faltas que ha cometido. Y va en caída libre el sector demócrata de este país. Y posiblemente se vean situaciones muy difíciles antes de que él acabe su periodo. Bien. Unirse a apoyar a un presidente elegido tiene como objetivo único, ¿verdad?, velar que ese personaje elegido cumpla, con las tareas que se le han asignado. Entonces, tienen que cumplir con ese objetivo, con esa tarea, tanto los de su facción política, los que estuvieron al lado de ese presidente en las campañas, como los que perdieron las elecciones en contra de ese presidente. Y les voy a decir por qué. Porque cuando la política sobrepasa la justicia y las leyes, entonces es allí donde se hace la política sucia. Es sencillo lo que les estoy diciendo, no es complicado. Veámoslo desde este punto de vista. Cuando la política obtiene más atención que la justicia y las leyes de un país, que la Constitución y el fiel cumplimiento del respeto y la protección a la soberanía, están por debajo de la política se convierte en un problema. O sea que la política tiene una vida útil con mayor relevancia en los procesos electorales hasta la elección. A partir de la elección estamos hablando ya de otro animal completamente diferente. No decimos que no se hace política en los gobiernos, en los procesos de cumplimiento de la... Por aquí me están avisando el cucú. Yo tengo un cucú que me avisa las horas. Y le tengo mucho aprecio porque es un cucú muy viejo. Bueno, les decía, un presidente que ha sido elegido por la mayoría, no solo debe recibir el apoyo de la mayoría, sino debe recibir el apoyo de los que perdieron esas elecciones. De manera de que mediante la observación cercana a lo que en Estados Unidos se conoce como el performance, que en nuestros países se conoce como la ejecución de su mandato, la ejecución de sus labores, de su periodo, el país entero entonces se convierte en un bastión de apoyo hacia ese presidente, siempre y cuando ejecute su labor, brindándole paz, progreso y libertades civiles a sus ciudadanos. Aquí es donde digo que la palabra pueblo tiene un significado, porque no somos pueblo, sino somos ciudadanos primero. Tenemos que ser ciudadanos primero, porque como lo he dicho anteriormente, ser ciudadano de un país es un honor. Eso no se le da a cualquiera. Pueblo es aquello que utilizan los populistas, como los que están en el poder hoy día en Venezuela, para usar esa palabrita
en los vaivenes de sus discursos populistas, engañando a diestra y siniestra a esos ciudadanos que no necesitan otra cosa que una buena administración de sus recursos, de su país, de sus leyes y de todos los factores que componen la nación. Entonces, viendo bien los dos bandos, son un flagelo adicional contra el que estamos luchando. Estamos luchando contra la imposición de un régimen autoritario y estamos luchando contra su creación, que es esa oposición acomodaticia, entreguista, que lo único que sabe es decirnos, por ejemplo, como me lo han dicho a mí, cuando he cantado fraude en las elecciones que nos han robado, que soy un fraudulero, que soy mefistofélico, que soy abstencionista, en fin, cualquier cantidad de insultos de todas las índoles habidas y por haber. Y bien sabemos que esos son gravísimos errores, que luego también van creciendo, pues, y se les devuelven también a ellos. Eso no nos quepa la menor duda de que sucede, porque el mal es mal hasta que crece lo opuesto. Y ante la presencia del mal, inminentemente tiene que crecer el bien. De una manera u otra tiene que crecer el bien. En los ideales que han ido creciendo, digamos, en mi persona, desde que tengo uso de razón, existe ese ideal de encontrar un prójimo conformado en una especie de bloque sólido, impenetrable, indestructible, que aunque existan todas las libertades de pensamiento y de conciencia y todo lo que pueda haber, a la hora de las chiquiticas, como decimos en Venezuela, a la hora de las horas, estemos todos presentes. Nos conformemos en una sola punta de lanza afilada. Y para esto no quiero decir que es una cuestión en contra del régimen solamente. Es decir, una punta de lanza puede cumplir muchas funciones. En una competencia de arco y flecha, pues la punta de una flecha es para dar en el blanco, para dar en el centro. Y eso es un objetivo sano, es un deporte. Entonces una punta de lanza cumple un efecto o una especie de ejemplo muy interesante en el cual se conforman, se unen una serie de factores. El control, la respiración de la persona, en fin, una serie de aspectos muy interesantes, los cuales tenemos que tener en cuenta y que conforman el factor final de esa flecha, de esa punta de lanza, donde pega en el objetivo, pega en el centro del blanco. Eso es lo que yo llamo constituirnos en una punta de lanza, ir directamente al centro donde queremos llegar.
Se han hecho múltiples llamados a que la oposición se convierta en una sola, pero no han sido llamados sinceros, no han sido llamados firmes, no han sido llamados, vuelvo a repetir la palabra, sinceros de verdad. Han sido llamados condicionados por intereses, por la estricta hambruna, voracidad de llegar al poder. Más nada, no existe más nada detrás de esto. Considerablemente nosotros teníamos que tener en cuenta que en estos momentos el país, la región está pasando por una serie de cambios importantes y esos cambios conllevan a pensar que podrían haber una serie de factores que nos afectan en cierto modo en una forma positiva. Esos factores, yo me atrevería a decir que son factores de muchísima presencia en nuestra cotidianidad. Estamos ante cambios radicales en la economía, estamos ante cambios significantes en los precios internacionales del petróleo, estamos ante inflación elevadísima y una inestabilidad económica tremenda en el proceso que estamos llevando. O sea que es significativo tomar esto en cuenta para efectos de hacer un análisis concienzudo de qué es lo que en realidad nosotros queremos ser como oposición y qué es lo que nosotros queremos hacer al estar al frente del poder transformador, del poder que ayuda a constituir una nación cuando quienes la están dirigiendo son gente seria, gente sincera, gente de corazón firme, de gente preparada, es decir, gente con las condiciones necesarias para administrar y hacer que un país progrese. En esencia, lo que les quiero decir es que fue, digamos, un tanto negativo el programa porque hablamos de la división de los factores de oposición entre los que tienen los intereses estrictamente por el poder y los que están pensando prioritariamente en el rescate de la República para los efectos de Venezuela. Y extrapolamos el caso pues a lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Uruguay, lo que sucede en la Argentina, lo que sucede en diferentes países. Las ambiciones de poder son tan grandes y tan destructivas y tan nocivas que lo que van dejando es una estela de destrucción a su paso. Y eso es un capital, es un caldo de cultivo sin precedentes para los modelos totalitarios que una vez en el poder ya sabemos lo que hacen. Desmontan, desarman, rearman, reconstruyen, hacen lo que quieren con el poder. Entonces, mis queridos radioyentes, quiero tomarme un breve momento para comentarles sobre una organización que se ha fundado y está creciendo a pasos agigantados, diría yo, que se llama UNO, un nuevo orden. Esa organización está creada en la ciudad de Miami
por el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, ex jefe de la Casa Militar y un personaje sumamente recto y firme en sus convicciones, y por el doctor Alberto Franceschi. Yo los emplazo a investigar en las redes sociales qué es lo que es un nuevo orden. Ustedes pueden poner la sigla, pues, numeral 1 en palabras, en letras, numeral 1, y ahí le van a salir un sinnúmero de artículos y twitters y tienen página en Facebook, y ¿por qué no? Yo soy parte de esa agrupación porque considero que es un camino viable para proyectar un mensaje único de cara al rescate de nuestra nación, al rescate de nuestra república, y que si corremos con suerte vamos a tener el apoyo internacional, el cual ya lo estamos teniendo, de otras organizaciones y de otros equipos que se están sumando a entender que es importante porque conlleva a un pensamiento unificado para el rescate de nuestras naciones. Recordemos muy bien que donde hay diversidad de pensamiento, hay libertades civiles, hay libertades, pues, como las he mencionado repetidas veces en este programa, y hay democracia, hay amplitud, hay apertura, hay crecimiento, hay desarrollo. Y eso es lo que propone un nuevo orden. Esto se los menciono con el objetivo de emplazarlos, de invitarlos a investigar. A mí me parece que es muy sano que nosotros tomemos la iniciativa de investigar, así como les he hablado anteriormente sobre el tema de la indefensión aprendida, el cual no me canso de repetirlo y los emplazo firmemente a seguir investigando, seguir estudiando, aprendiendo lo que significa, para establecer verdaderos pasos de control sobre este problema grave de la humanidad. Y en el camino, a medida que se vayan empapando y conociendo lo que significa pues ¿por qué no? Invitarlos a crear ideas y a promover oportunidades para la creación de facciones de en otros países. Uno significa uno para todos y todos para uno. Uno es un nuevo orden. ¿Un nuevo orden para qué? Bueno, porque tenemos que renovarnos, tenemos que reencauzarnos, tenemos que, como dice la canción de José Luis Rodríguez, el Puma, tenemos que agarrarnos de las manos. Imagínense ustedes una cadena humana desde Venezuela hasta la Tierra del Fuego, todos agarrados de las manos. Imagínense que eso se dé y que a eso le demos el nombre de comienzo de la verdadera integración latinoamericana bajo los estándares y los cánones de la libertad y la democracia. Agarrados de las manos para acabar con los modelos autoritarios, con los modelos que oprimen. Imagínense solo eso. O imagínense empezando en chiquito. Salgan a su cuadra y agárrense de las manos. Y digan, vamos como uno a rescatar la República. Uno está compuesta de ciudadanos. Sí, primariamente ciudadanos. Porque los ciudadanos son los que tienen la cabeza en su sitio,
respecto a las necesidades de un país de funcionar, de avanzar, de progresar pacíficamente, y no me cansaré de repetir estas palabras, y en libertad y en democracia. Uno eres tú, uno soy yo, uno son ellos, uno son aquellos, ellas, estos, nosotros, vosotros. Uno somos todos. Perder la oportunidad de apoyar esta gesta es dar al traste y vía libre al desastre que no cesará de hacerle daño no solo a Venezuela, sino a Latinoamérica entera. Así que los emplazo formalmente y con mucha firmeza a investigar sobre uno. Aquello de que yo voy a decir que no los obligo ni nada, no. En este caso no. En este caso no voy a ser tan democrático, porque mi pensamiento está focalizado en esa punta de lanza, esa punta de flecha que tiene que llegar al centro y dar en el blanco para propiciar los cambios que necesitamos dar en la región. Antes de finalizar el programa, los voy a invitar formalmente para el programa de mañana, como es natural. Las Américas opinan. Y para el día viernes, como siempre, Venezuela sin mordaza. Y siempre con la bella gente de Radio TPC. Personas muy valiosas, personas muy importantes para el futuro de Latinoamérica. Personas que con su simpleza se han entregado a una lucha ad honorem, a una lucha porque así lo sienten, a una lucha porque así lo desean, porque así lo viven a diario. Un equipo que se ha conformado con la fiel convicción de aportar, de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, me disculpan, es que tengo un timbre en la casa, que es el mejor timbre que he podido tener en mi casa. Un schnauzer, un perrito que cuando se asoma alguien a la puerta, pues no tiene otra cosa que hacer que desatar sus calidades de Caruso, calidades de Pavarotti, ¿no? Con esos ladriditos que tiene tan agradables. Bueno, en resumen, este equipo, como les estaba comentando de Radio TPC, es un equipo especial, equipo muy valioso y gente entregada a esta lucha de hombro a hombro, mano a mano, contra lo que se nos quiere imponer por la fuerza. Así que me permito pues felicitarlos a todos, también a los radioyentes que tienen paciencia con nuestras fallas técnicas, con nuestros problemas de transmisión, algunas veces suceden, y pues no solo eso, sino que están siempre pendientes pues de estos programas que nosotros nos tomamos nuestro tiempo para brindarles e invitarlos a ser parte de esta gran familia. Es muy importante, les repito, entender el concepto de oposición, entender el concepto de conciencia electoral, entender el concepto de indefensión aprendida, entender el concepto de ciudadanía y entender el concepto de la verdadera solidaridad
y qué significa un proceso político hasta las elecciones y qué significa un camino de gobernabilidad después de ser elegido, acompañado de política. Ya la política no pasa a ser la prioridad, sino pasa a ser un acompañante en el juego de la gobernabilidad, en el juego de la buena administración y en el juego del respeto a la constitución de un país y a la preservación de su soberanía. Así que tengamos muy claros estos conceptos. Y como segundo punto, los emplazo a investigar sobre numeral 1. Numeral 1. Investiguen de qué se trata. En Twitter van a encontrar muchísima información. En Facebook también. Y estoy casi seguro que ya en Google hay un rastro histórico de numeral 1. Aquí un servidor, aquí una persona que los quisiera tener a todos al lado para poderlos saludar formalmente, de la mano a quienes aceptan mi mano y del abrazo a quienes aceptan mi abrazo. Somos todos hermanos latinoamericanos. Que no se nos olvide esto que les acabo de decir. No solidarizarnos con lo que nos está pasando es dejarle la puerta abierta a un futuro incierto, un futuro débil, un futuro nocivo, un futuro peligroso, un futuro cargado de destrucción, desolación y tristeza. Empecemos por una simple plegaria, como cuando comencé el programa invoqué la presencia de Dios y la Virgen. Con eso, con esa simple plegaria podemos comenzar. Y comencemos a investigar lo que es ser ciudadano. ¿Qué valor tiene para ti ser ciudadano? ¿Qué valor tiene para ella ser ciudadano? A todos nuestros presos políticos, a todos los oprimidos, vaya un fuerte abrazo de solidaridad, un abrazo cargado de amor y de paz y de esperanza. Estamos con ustedes en pensamiento, alma y corazón. Ya estaremos oportunamente unidos en esa gran cadena latinoamericana gigantesca que nos permita agarrarnos de las manos. A todo el equipo de Radio TPC, a los radioyentes, a mi coronel Velasco, donde quiera que se encuentre en este momento, trabajando, a don Manuel Contreras, a Jorge Omar Guido Ono, a Alejandra López, a Alicia Vallenova y a todos los que componen el equipo de Radio TPC. Vaya un fuerte abrazo de cariño y que sigamos adelante con la voz de los que no tienen voz. Muy buenas noches a todos y mis mejores deseos para que sigamos avanzando, prosperando y creciendo, unidos cada vez más con la unión genuina, con la unión que verdaderamente vale. Buenas noches.